Estimado profesor, reciba un cordial saludo de parte del Grupo 9 integrado por Elika Maylú Escobar Guamán, Amanda Valery Tello Pizarro, Alison Estepanya Gaspar Barbosa, Warren Jeremy Díaz Rodríguez y mi persona Gladys Yasmín Vallejos Terrones. En el presente video haremos un análisis de la novela El Tuxteno. También daremos una apreciación crítica respecto a la novela, la cual fue escrita por César Vallejo y publicada en el año 1931. El Tuxteno es una novela corta antiimperialista, en donde se denota denuncias y protestas sociales, masacres, injusticias, lucha de clases y maltrato al hombre andino del Perú. Esta novela es situada en la ciudad de Cusco, Perú, entre los años 1916 y 1920, época donde se caracterizaba el abuso y el uso de los hombres para trabajar forzados por las grandes empresas. En la novela se usa una técnica narrativa de descripción y narración de diálogos en tercera persona, utilizando el autor un lenguaje sencillo, comprensible y en el de los personajes de acuerdo con su clase social. En la obra se muestra el realismo social tomado como tema principal, la explotación minera en la zona central de la sierra peruana. Habla de una vida aletargada con un ritmo acelerado de actividades comerciales, contratos, documentos, papeles, maltratos, robos, abusos del poder y violación de los derechos humanos. En esta obra se hace evidente la interacción de diferentes clases sociales, como los explotadores y explotados, existiendo una estructura social donde en la cima estaban muchas personas ligadas al gobierno y en la base estaba el pueblo quien sufría los peores abusos dejándolos en la miseria social. En la novela se vulneran muchos derechos fundamentales. En esta existe la discriminación de parte de todos los norteamericanos hacia los pobladores andinos, asimismo explotación laboral, puesto que los obreros trabajaban de 6 a.m. a 6 p.m. en las peores condiciones y con el sueldo mínimo, poniendo en riesgo su salud y vida. En el capítulo 1, los hechos se desarrollan en el poblado minero de Quivilca. Comienza con una descripción del gran indio que se vierte por primera vez en la empresa minera norteamericana. La tranquilidad vida de la ciudad se convierte en una ciudad bulliciosa y cambiante, debido a la circulación masiva de dólares, contratos y comercio creciente. Los Ora viven cerca de la empresa, sociedad minera, y luego todo lo que poseen es resuelto inocentemente, principalmente por el comerciante José Marino. Luego hay una escena horrible y repugnante en la que los personajes principales, incluidos el señor Tyke y el señor Weiss, participan en la violación de Graciela, la Rosada. Por su parte, ingresan según el orden de jerarquía social y económica. Los hermanos Marino, José y Mateo, que se enriquecieron mediante los robos y fraudes como agentes al servicio de la compañía Sociedad Minino, son aliados del subprefecto en la investigación de reclutas y trabajadores de la sociedad del ejército. La captura de 2 indios, Isidro Yepes y Braulio Conchudos, y la muerte de este último provocó un levantamiento popular y su posterior represión. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran una inmunidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y en la insensibilidad de los colcanos. El intrépido Servando Huanta tiene inmenso coraje de protestar contra la injusticia. Finalmente hay discusiones y deliberaciones políticas entre Servando Huanta y el agrimensor Leonidas Benítez. El herrero Huanta deshabla e ilustra el movimiento revolucionario mundial en el que todos los explotadores injustos son derrotados y los trabajadores e indígenas de todo el mundo son liberados. Benítez duda,
pero finalmente accede a servir a la causa de los trabajadores. Por otro lado, conversaciones y noches de borrachera entre dueños de minas, empleados, autoridades locales y José Marino sobre la Zora y la violación de posterior muerte de una niña, la amante de José Marino, llamada La Rosada. De esta manera, el capítulo se cierra con una horrible y repugnante escena. Se vulneraba el derecho de la libertad, ya que los obreros eran tratados como esclavos y la gente de clase alta denigraba a los pobladores por ser pobres, humildes y se aprovechaban de ellos. También se puede apreciar la alta corrupción de los gobernantes que se dejaban manejar por la alta sociedad. En síntesis, podemos darnos cuenta de que en la actualidad hay una mejora en el trato de jefe-trabajador, ya que existen leyes que protegen los derechos de todos. Sin embargo, podemos darnos cuenta que aún sigue existiendo casos de discriminación y abuso de empresas hacia sus trabajadores, como también de la alta sociedad hacia los pueblos indígenas. Gracias.